bienvenidos a un nuevo video de Voces que nos unen. Mi nombre es Génesis. Y yo soy Yosimar. Somos del Colegio El Pacífico, sección cuarto E. Y gracias por acompañarnos una vez más en este tercer episodio. Vamos a hablar sobre las lenguas originarias y el valor que tiene nuestra cultura y nuestra identidad. Así es, hoy en los capítulos anteriores hablamos sobre la diversidad lingüística y respetar la forma del habla de las personas, pero esta vez nos queremos centrar en un tema específico que es las lenguas originarias, que son muy importantes en nuestra cultura. Cuando en nuestro grupo empezamos a preparar el episodio, nos dimos cuenta de que muchas veces escuchamos más hablar el quechua, el aymara o algunas lenguas amazónicas, pero no siempre pensamos en todo lo que nos representa. Por eso hoy queremos conversarles qué son las lenguas originarias y por qué, y la relación que tiene con la identidad y cultural, y por qué tenemos que valorarlos y respetarlos, la verdad. Para empezar, las lenguas originarias son las lenguas que existían en un territorio desde antes de la llegada de los españoles y que pertenecía a los pueblos originarios. En el Perú existen varias lenguas originarias, exactamente 48, pero las más importantes son el quechua y el aymara. También hay lenguas originarias amazónicas que representan mucho nuestra cultura peruana. Y algo importante es que no son las lenguas del pasado, ni algo que ya desapareció. Muchas siguen vivas y todavía se hablan en familias, comunidades, mercados y reuniones y en la vida diaria de muchas personas. Por ejemplo, yo te voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Que mi abuelita, por ejemplo, es de Cajamarca y ella me enseñó muchas palabras en quechua. Y eso nos hace reflexionar a nosotros que no solo es una forma de comunicarse con otras personas, sino es también mantener viva una lengua originaria, las costumbres, las memorias y la identidad cultural. Porque una lengua no solo sirve para hablar, también guarda historias, tradiciones, conocimientos y forma de ver el mundo. Por ejemplo, cuando una persona habla quechua con su familia, no solo está usando un idioma diferente al español, también está manteniendo una conexión con sus raíces, con sus abuelos, con su comunidad y con su historia. Tiene mucho que ver con la identidad cultural, porque la identidad no solo se forma por la comida, la ropa o las fiestas, sino también por la lengua que escuchamos desde pequeños y por las palabras con las que aprendemos a nombrar el mundo. En nuestro grupo comentamos que las lenguas pueden hacer que una persona se sienta parte de su familia y su comunidad. Es como una herencia que se recibe y que sigue compartiendo. Y esa herencia normalmente se transmite de generación en generación. Muchas lenguas originarias se aprenden primero en casa o con los abuelos, los padres o con las personas mayores de la familia. Se transmiten en los cuentos, en las canciones, en las historias, en las costumbres y hasta en la forma de nombrar un animal, una planta o hasta un lugar. Por eso cuando una lengua se deja de hablar, no solo se pierden las palabras, también se pierde una parte de la memoria de una comunidad. Ahora, otro punto importante es su valor histórico y cultural. Las lenguas originarias forman parte de una historia del Perú desde hace muchísimo tiempo y guardan conocimientos muy valiosos, la verdad. Por ejemplo, conocimientos sobre la naturaleza, la agricultura, la medicina tradicional, la vida en una comunidad y muchas costumbres que se han considerado durante un año. Además, aunque muchas veces no lo notamos, pero siempre usamos diariamente palabras originarias. Por ejemplo, cancha, choclo, pampa, guagua y mate. Son palabras que usamos con normalidad y que muestran que estas lenguas siguen presentes con nuestra vida diaria. Esto demuestra que las lenguas no es algo lejano, sino parte de nuestra forma de hablar y de nuestra cultura peruana. Sin embargo, a pesar de todo este valor, muchas veces no se da la importancia que merecen. Incluso hay personas que se burlan de quienes hablan una lengua originaria o piensan que solo es español. Y eso está mal, porque ninguna lengua hace que una persona valga más o menos. Al contrario,
Cada lengua representa una historia y una identidad que merece respeto. Como grupo, una de las cosas que más hizo pensar este tema fue entender que cuando se discrimina una lengua también se está despreciando a las personas que hablan y a la cultura que representan. Y por eso es tan importante valorar y proteger las lenguas originarias. Aunque parezca que eso solo lo hacen las personas que lo hablan, está mal, porque en realidad todos tenemos que protegerlas. Por ejemplo, podemos empezar por algo básico: respetar y no burlarnos, no usar comentarios ofensivos y hacer sentir mal a una persona por hablar diferente. Podríamos interesarnos por aprender algunas palabras, investigar sobre las lenguas del Perú o simplemente escuchar con respeto a alguien que comparta algo de su cultura. A veces pensamos que valorar su lengua significa hablar perfectamente, pero no siempre es así. También se valora cuando se respeta, cuando se reconoce su importancia y cuando no se le menosprecia. Además, valorar las lenguas originarias es una forma de valorar la diversidad cultural del Perú. Es reconocer que nuestro país no tiene solamente una voz, sino muchas voces, muchas historias y muchas maneras de ver el mundo. Y eso es algo que no deberíamos perder, sino cuidar. En resumen, hoy hemos aprendido que las lenguas originarias son mucho más importantes de una forma de hablar. Son parte de la identidad cultural de los pueblos. Se transmite de generación en generación y guarda historias, conocimientos y costumbres. También hemos visto que cuidarlos y protegerlos es muy importante porque al hacerlo estamos cuidando una parte valiosa de nuestro Perú. Y sobre todo eso, hemos entendido que cada lengua se debe respetar porque detrás de ella hay personas, familias y comunidades que siguen manteniendo viva. Antes de terminar este episodio, queremos dar una pequeña reflexión. La próxima vez que escuches una lengua originaria, no la veas como algo raro o lejano. Mírala como una parte viva de nuestra cultura peruana. Como una herencia cultural que todavía sigue presente. Y como una voz que merece ser escuchada, valorada y respetada. Gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Voces que nos unen. Esperemos que este tema te haya ayudado a valorar un poco más la riqueza que hay en nuestro país. Y recuerda, cada lengua guarda una historia y cada historia merece seguir viva. Hasta el próximo video. Bye. No. Y recuerda, cada lengua guarda una historia y cada historia merece ser. 1, 2. Saludos. Y eso tiene... No, espérate. Bonita, bonita. Espérate. Quita tu brazo. Más allá. Porque el brazo hay que quitar ahí. No, más allá. Porque una lengua no solo sirve para hablar. No, porque estaba... Eso demuestra que las lenguas... Gallo. 1, 2, 3, Si no, muchas... Avísale dónde va a terminar. Palito. Muchas maneras de ver el mundo. Ay. Una pequeña reflexión. Gracias por acompañarnos en este episodio de... Gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Voces que nos unen. Y recuerda, cada lengua... Tienes que decirlo conmigo. Bonita. Y eso tiene... No, espérate. Porque una lengua no solo sirve para hablar. No, porque estaba... Y yo soy Yosimar. Próximo video. Hasta el próximo video. Bye. Perdón. De nuevo.